Bienvenidos al capítulo número 4 de La Voz de tu Psique. Hoy vamos a hablar, buenas tardes, Rosalinda. Bueno, buenos días en México. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Muy bien, muy feliz de estar nuevamente contigo, José. Bueno, pues un placer. El otro día hablando contigo, después de un tiempo que no hacíamos este espacio contigo, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues el maltrato en la pareja, ¿no? Cómo se produce esto y cómo quizás a lo mejor es una violencia invisible, podría ser. Ujú. Claro, porque, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Como en todo, los tipos de maltrato y abusos se pueden ramificar en una forma muy sutil y una muy directa, pero evidentemente esto nos ayuda, pues, a que sepamos si es que estamos viviéndolo desde la parte sutil también, es muy importante. Desde la parte sutil, ¿somos realmente conscientes de que estamos siendo maltratados o maltratadas? ¿Y en qué momento empezamos a normalizar esto? ¿En la pareja o lo normalizamos en nuestra educación formativa como padres e hijos? Bueno, ya tenemos como muy conocido que a través de la educación y la crianza y todo lo que se absorbe a nivel de familia, son las primeras pautas que van a operar para el resto de nuestra vida y evidentemente eso lo vamos a traducir en el tipo de pareja que buscamos y si hay un abuso, si se empieza a generar maltrato y nos quedamos ahí o lo normalizamos, precisamente es porque tenemos una experiencia previa a veces no necesariamente recordada a nivel consciente, pero pues si no, no podría ser, ¿no? Y pues la verdad es que está muy complicado darnos cuenta que hay un gran número de personas que se han sometido al maltrato. A lo mejor cuando lo han tenido que vivir en una primera fase, si lo detectan y hay cierta salud psicoemocional, pues van a lograr romper estos vínculos a un temprano momento. Si no, pues tenemos ahí donde se generan todo este tipo de cuestiones complicadas para las personas que lo experimentan prolongadamente o que lo repiten a través de otras parejas. Bueno, yo sé que tú trabajas con muchas personas a nivel terapéutico, ¿no? ¿Te encuentras con mucho proceso en el que las parejas, no sé si haces muchos procesos de pareja o no, pero te encuentras con, identificas que las parejas están siendo maltratadas y ellos no son conscientes? O sea, no lo identifican como un maltrato, lo identifican como un sentimiento de culpa, de creer que no están rindiendo con la pareja. Exactamente. Muchas veces la parte también que idealiza las primeras fases de la pareja no permite que se pueda identificar cómo se generan como en increchento, ¿no? Que va intensificándose y que todo empezó por un vínculo positivo, por llenar ciertos vacíos de la persona, porque se complementaron en algún tema específico que conviven o simpatizan. Y de esta manera, cuando se presentan elementos que agravian esa salud, pues evidentemente la persona como que ahí todavía entra en un shock porque es una disonancia cognitiva, darse cuenta que por un lado vivieron toda esta idealización, bombardeo de amor y de repente esa persona con ciertos detalles va empezando a maltratar. Entonces, pues se justifica o es decir, se deja pasar como oye, fue una situación aislada, es que estaba de malas, es que estaba cansado, es que traemos nervios, pero cuando esto se repite a través del tiempo, evidentemente tenemos algo que hacer. Y también, ahí va la otra, ¿no? Que puede estar identificado un tipo de maltrato inicial que realmente se tiene que comprender como grave, dependiendo de la intensidad, la forma, cómo se presenta esto y qué tipo de daños puede generar en la persona, como para decidir que sí, aunque tengas un día de casado o estás en la luna de miel, o tengas 20 años de casado y se presenta algo así, determinantemente decir, termino, se acaba. Y eso es lo que cuesta también muchísimo trabajo. Por eso en el tiempo el maltrato se prolonga y se intensifica. O sea que digamos que somos un poco permisivos en este sentido, porque quizás en nuestra sí que entra esa estrategia que muchas personas entran al principio en el enamoramiento
de hacer una imagen en lo que yo llamo la programación neurolingüística, ¿no? Cómo programamos a los demás, ¿no? En nuestra imagen de nosotros mismos, sobre todo en una fase de enamoramiento, de conocimiento, de pasión, de idealización, donde idealizamos a esa persona y generamos una imagen como muy idealizada, ¿no? De un comportamiento, de una conducta, de su propia personalidad, y esto hace que lo que tú comentabas, ahí estaba en un momento malo, estaba con mucha tensión, estaba un poco nervioso, no había descansado, perdóname, es como que lo tendemos a justificar esperando, ¿no? Una vez más, como otra de las muchas estrategias que podrían tener un psicópata, por ejemplo, ¿no? Para establecer esa confianza con la víctima y en este caso generar un maltrato que normalizamos o justificamos de forma recurrente, ¿no? Sobre todo, también esto lo veo mucho en gente joven, en gente adolescente, gente joven de menos de 25 años, creo que esto es algo muy generalizado. Pero estas personas realmente no tienen por qué ser psicópatas, entiendo, pueden ser personas que han normalizado porque han recibido violencia en ellos o lo han visto en otro lugar o simplemente por qué se puede dar. Pues bueno, existen muchísimos causas, orígenes de todo esto, pero bueno, si nosotros nos remitimos a situaciones patológicas, podríamos tener psicopatía, podríamos tener ahí un trastorno narcisista o la combinación de ambos y la integración de diferentes aspectos que hacen que la persona no pueda tener esta capacidad de comportamientos sanos y regulados, empáticos, respetuosos. Eso sería en el peor de los casos, porque ante esto, una de las cosas más complejas es que una persona pueda identificar a su pareja con este tipo de trastornos y hacer lo correcto, que es contacto cero. Y eso, híjole, es una cosa muy difícil de lograr, ¿no? Porque todo esto que viene previo. Ahora, también hay personas que no necesariamente deben tener trastornos tan graves, pero que sí pueden tener algún tipo de elemento conductual que los lleva a una falta de empatía por ciertas situaciones, conductas, hay un bloqueo emocional, que incluso puedan estar sufriendo depresión, ansiedad y que la reacción sea a través de las agresiones, ¿no? Las indiferencias, el plano emocional en un ser humano cuando entra en amargura, miedo, ira y todo este tipo de cosas que son emociones muy negativas, hacen que las personas puedan comportarse como maltratadores. Y a veces la línea delicada está precisamente en que se parecen ese tipo de comportamientos o signos conductuales entre el patológico y el no patológico. Para el no patológico hay una gran esperanza siempre y cuando lleve un tratamiento adecuado a nivel psicológico y puedan estructurarse también llegando a estas terapias de pareja donde se detecta por parte de ambos en qué acuerdos pueden llegar y que sí se logra erradicar. Pero cuando estamos ante situaciones de patología pura, pues evidentemente la pieza enferma de la relación no va a tener accesibilidad para un tratamiento terapéutico, no va a querer entrar en compromisos y si lo hace manipulará o tratará de manipular al especialista para que después rompa y no cumpla estos acuerdos. Entonces se vuelve lo mismo, ¿no? Una coexistencia con toda esta patología, pues ya no hay para dónde. Y eso es algo que de repente sucede mucho en terapia. Me dicen, tal vez si trabajamos y tienen esta esperanza de salvar la relación, lo que sucede mucho, pues es que se sigue repitiendo a través del tiempo y las personas que son las víctimas del maltrato siguen sufriendo muchísimo, se van decayendo y a veces, ¿qué hacen? Pues tiran la toalla, abandonan también el tratamiento y se dan ya por bien servidos de quedarse con la persona. Entonces hay que explorar también cuáles son los orígenes por parte de la víctima que le detonan a correlacionarse con personas trastornadas o personas con deficiencias emocionales. Bueno, corríjame si me equivoco, pero por lo que me estás diciendo, hasta donde yo sé y bueno, he podido estudiar un poco, entonces es más importante o es más fácil trabajar con la víctima para que haga conciencia y se dé cuenta de que está siendo maltratada y pueda decidir cortar, que también vemos que es un proceso donde el miedo al abandono, a estar solos, a perder, a pensar que a lo mejor no lo intento todo, supongo que estos sean uno de los procesos por los cuales muchas veces se permite esa violencia, ¿no? Que trabajar propiamente con el agresor, es decir, el agresor en estos casos, ¿en qué tanto por ciento más o menos calculas tú
es trabajable, es decir, que son personas que a lo mejor pues tienen esa conducta malentendida, que conductualmente puede cambiar, que realmente fue una mala conducta que habituó, pero realmente no es una persona agresiva. ¿Cómo podremos ver esto? Bueno, si sigue un tratamiento y todas las pautas de las recomendaciones dentro de este proceso, la persona, si no tiene, no padece estos trastornos graves de los que hablamos, tiene totalmente un 100% de éxito, siempre y cuando se sujete. ¿Por qué? Porque aquí la parte terapéutica lo que implica es hacer conciencia de la anomalía conductual que además daña y generar un proceso de conectar con la parte consciente y empática. Entonces, a veces, si se ha experimentado el arrepentimiento, la culpa, porque sí detecta esta parte que ha infringido el daño al otro y que quiere vivir adecuadamente y que tiene ese deseo y voluntad, pues evidentemente va a trabajar en ello con todo y las resistencias que implica el proceso terapéutico en esta área. En cuanto a un maltratador que tiene trastornos de la personalidad, nos vamos a topar pues con que estaríamos dando vueltas, tratando tal vez de ganar el abusador dentro del proceso terapéutico, ganándole la razón al terapeuta y probablemente manipularlo. En ocasiones lo logra. Existen muchos casos donde el psicólogo ha caído en las garras de esta manipulación, se pone en una introyección, en una proyección y genera simpatía. Así que empieza a defenderlo y esto se vuelve el doble maltrato porque ahora también ejecuta maltrato para la víctima desde este plano, pues de tener el conocimiento, de ser el especialista, tener una jerarquía en este proceso y pues generan un proceso de victimización muy agresivo para la víctima que lo está padeciendo. Wow, esto que me cuentas es como muy importante, ¿no? Porque quizás, claro, buscar un buen terapeuta, un buen profesional que sea capaz de desenmascarar una manipulación. Creo que esto ¿dónde se aprende? ¿Se aprende en una facultad? ¿Se aprende en unos estudios universitarios o se aprende en la práctica del día a día? ¿Dónde dirías que podemos aprender a detectar que nos están manipulando este tipo de personas? Pues bueno, todos los especialistas en la salud tenemos que dirigirnos a un código primero hipocrático, que sería el que el padre de la medicina Hipócrates de Cos establece a través de las líneas que se detectan cuando estamos tratando con otra persona y lo que puede suceder en los sesgos. Ya más adelante, pues bueno, los avances generaron que se hiciera un código directamente relacionado para los psicólogos, ¿no? Y Sigmund Freud, a través de los mecanismos de defensa también detecta que existen ciertas situaciones que se empiezan a vincular de forma negativa entre el paciente y el terapeuta, que es ahí donde tenemos que éticamente cortar ese proceso terapéutico. Entonces, en los sesgos, evidentemente, los aprendemos desde la parte teórica cuando nos encontramos en un proceso de estudio universitario. Sin embargo, esto no quiere decir que las tablas y la vida real, ya estando en un proceso con personas, los podamos llevar a cabo de esa manera. ¿Por qué? Porque también el psicólogo es un ser humano que puede mantener debilidades, carencias, situaciones. Lo más recomendable siempre ha sido, y se manifestaba mucho, por lo menos donde yo estudié, que teníamos que llevar un proceso terapéutico adjunto a nuestro proceso de estudio. Em, a través del tiempo, la sensibilidad que se puede generar también por estar inmerso en tantas historias y conectar con las emociones de las personas, eso es algo que simplemente se desarrolla como una habilidad psicoemocional que cada psicólogo debe y se supone que dentro de esta forma de reacción que tenemos como seres humanos la tenemos que vincular, pero también respetando ese proceso de orden, de la norma, de lo correcto, de medir consecuencias. Entonces, frenarnos ante cualquier impulso, gusto, placer, enojo, incluso no conectarme mucho contra transferencias con los pacientes y es que a mí me pasó lo mismo y me lo tomo de una manera que va más allá de mi práctica profesional, pues bueno, va a lastimar mucho, va a hacer mucho daño y también al propio terapeuta. Entonces, evidentemente sí, la práctica diaria, el conectarse, el seguirse preparando es importante, el trabajar interiormente para el terapeuta es algo que debe suceder sí o sí todo el tiempo.
Ujú. Ujú. Entonces, por eso es que sucede mucho que cuando no hay este proceso, este trabajo, pues empiezan a haber permisos que se da el terapeuta y que no están regulados por esos planos del respeto. Bueno, sería un poco como la propia víctima, ¿no? Deberíamos aprender las personas, digo, en general, o por lo menos educar a nuestros hijos o educarnos a nosotros. El primer tema es revisarte con alguien que tu pensamiento está siendo regulado, que es sano y que eres consciente de algunos aspectos, ¿no? Creo que esto todo el mundo debería pasar, por lo menos yo creo que tal y como llevamos la vida, deberíamos pasar por un proceso terapéutico, todos. Me parece muy interesante una cosa que has dicho, que yo en España no la conozco, porque aunque yo en la facultad no he visto esto, y es un proceso terapéutico paralelo a tus estudios. Aquí en España yo no tengo conocimiento de esto. Y esto me parece súper importante, ¿no? Porque si la persona que va a evaluar no tiene un proceso en el que pueda detectar que tenga contratransferencia, que tenga debilidad, que pueda ser manipulable, que no regule bien el pensamiento, que pueda hacer contratransferencias, que no sea capaz de distinguir lo que yo llamo empatía de simpatía. Es decir, la empatía es la capacidad de detectar la emoción o el sentimiento de la otra persona, la situación y comprender. Una cosa es la comprensión y otra cosa es hacer tuyo, que es la simpatía, esa emoción. Y eso yo creo que esto mismo que estamos diciendo, que me parece vital para poder buscar a un buen terapeuta, que tendría que ser el primer paso, ¿no? Una evaluación por separado y luego en conjunto, ¿no? O sea, qué me resuelve, qué pruebas proyectivas le hago a esta persona, qué estoy escuchando, qué dice, qué expresa, y luego cuando están juntos, cómo se comportan, cómo se hablan, qué tono y qué palabras usan. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Y, esto es uno, ¿no? Y luego también, muy importante, ¿no? El poder hacer consciente a las personas de cómo se están relacionando, que están permitiendo en sus procesos, ¿no? Porque si esto no lo hacemos es muy difícil, ¿no? Yo creo que pasa por el darte cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas he conocido que a lo mejor después de un proceso de pareja que estuvieron incluso muy lastimados porque querían y pretendían estar con esa persona y hacían todo lo posible y permitían que les manipulase, que les hiciese gaslighting, que les vejase, incluso que permitían que les tratase con hombro frío, etcétera, que es una de las técnicas del maltrato, ¿no? Esa violencia invisible que es un hombro frío. Y con el tiempo, que ya no estaban con esa pareja, incluso sufrieron ese mal de amores de sentirse abandonados o de haber tenido fracaso en la pareja. En un momento dado, hacen conciencia y empiezan a como a sumar todas las piezas del puzzle bien colocadas y darse cuenta de que realmente habían sido maltratadas durante tanto tiempo esas personas, ¿no? Este proceso, creo, con tu experiencia, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que la persona hace ese insight, ¿no? Y hace clic, me acabo de dar cuenta que estoy siendo maltratado. ¿Cuál es la reacción que tienen? ¿Es un comentario, es un gesto o es un empezar a tomar, no sé, si se ponen tristes, se enfadan? Ujú. Yo creo que, fíjate que la parte inconsciente siempre lo ha sabido. Por eso hay un tipo de comportamientos de hipervigilancia, de miedos, ansiedades, ya son los primeros signos, pero la persona cuando lo está viviendo y todavía está disfrazando su propia experiencia, pues mantiene también mecanismos de defensa donde no puede ver la situación. Para cada persona es diferente la manera de manifestar ese insight, ese despertar. Puede tardarse mucho tiempo, a veces me han tocado pacientes que en la segunda sesión han hecho el clic, ¿no? Y que evidentemente se relaciona con algo. El insight tiene que ver con la conciencia interna y con respecto al conocimiento que nos deja aquí el exterior o que existe de alguna forma manifestada de cualquier vía, porque me lo dijo un amigo, porque conecté piezas relacionadas con vivencias de mis familiares o amigos, porque lo investigué, porque lo pude leer en un libro que científicamente lo avala, que vi un video. Ujú. Ese tipo de elementos muy específicos para cada persona son lo que lo detona. Ahora, ¿cómo es la reacción? Pues que el despertar para todos siempre será como este proceso también donde se mueve el piso, porque hasta ahora, aunque sea caótico o muy doloroso, un proceso de vida es una zona de confort y para todos va a ser salir de la zona de confort con un grado de
impacto, manifestado de diferentes maneras de intensidad, ¿no? Su impacto. Pero es como un renacer a algo, es como el descubrimiento que hace un bebé y a la vez que te llena de emoción, de una emoción positiva de saber que tienes la verdad en ti, que por fin tiene pies y cabeza, nombre, todo eso que tú vivías, al mismo tiempo te posiciona ahora qué voy a hacer con esta nueva información, ¿no? Entonces, es muy ambigua la persona en lo que debe hacer o no, o cómo lo siente. Se percibe desde un impacto y también lo primero que hace un ser humano, bueno, ya está, ¿qué hago? O sea, ya lo sé, pero ahora ¿qué hago? La verdad es eso, ¿no? Si tienes la verdad, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces, también sucede que a pesar de esos insights donde la persona se da cuenta de que es maltratado, puede decir, me regreso a mi zona de confort y evade, trata de hacerse ciego, sordo y mudo. Entonces, puede ser que no haga nada y vamos en un declive porque viene una involución donde el tipo de abuso va a ser mucho más grave y la persona va a generar un proceso de resistencia en ese umbral de dolor. Ujú. Y por otro lado, los que sí deciden trabajarlo, pues bueno, se van a topar con muchas cosas. Y esto sí es una realidad que por eso hay un alto porcentaje de personas que declinan el proceso terapéutico cuando llegan al insight, al darse cuenta de la verdad, pues prefieren entonces abandonar la terapia debido a que viene todo un entorno que casi siempre está justificando y permitiendo de alguna manera el abuso, porque existen muchas piezas más allá del maltratador. El maltratador debe tener consigo toda una legión entre los monos voladores, los cómplices, los facilitadores del abuso. Para que él pueda tener este tipo de comportamiento, siempre viene con su legión. A veces es muy invisible, por eso cuesta trabajo y puede estar inmerso en la misma familia, ¿no? Entonces tendríamos que ver las mismas amistades en un entorno que económicamente puede mantenerlos vinculados como pareja. Así que esa persona que despierta se tiene que ver ahora en una lucha contra todos estos elementos agresivos que no le van a permitir salirse de ese pozo en el que se encuentra. Y va a ser más complicado, por eso hay un alto nivel de declinar la terapia. Digamos que, bueno, bajo lo que yo veo en mis procesos, que son distintos a los tuyos, tú trabajas desde la parte más clínica, yo desde una parte distinta, pero quizás digamos que aquí, igual que yo últimamente estoy hablando mucho del poder personal, la víctima cede su poder personal y el agresor absorbe el poder personal de la otra persona para adquirir ese poder personal, ¿no? Y se alimenta de una cosa que yo creo que es lo que nos secuestra en muchas de las situaciones en las que la vida no nos deja o no nos permitimos avanzar, que es el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a equivocarnos, miedo a no ser nada, la necesidad de ser reconocido, con lo cual hay un miedo de no valgo y necesito que alguien me lo diga de fuera. Y este valor es con el que el agresor tanto sea consciente o lo tenga regulado porque tiene una patología o lo haga de forma inconsciente porque lo aprendió en sus padres, lo vivió con otra pareja y lo absorbió, bueno, pues todo este tipo de procesos que ahora a lo mejor comentamos un poco. Quizás eso es una forma también de sentirme poderoso, ¿no? No solo en el maltrato de pareja. Yo, por ejemplo, si hablamos del moving o del bullying en los colegios, en la época escolar, también sería un poco como esa adquisición del poder a través del terror, ¿no? Del coaccionar, del someter. Entonces, a través de eso, la persona que maltrata adquiere un poder personal. Y la otra sería, valga la distancia, que es una gran distancia, vamos a poner esa diferencia, pero es como cuando un alfa en una manada de monos o de gorilas, viene el beta, ¿no? Que sería la víctima, tendría que pedir el beneplácito de poder pedir permiso para hacer algo y necesita esa concesión para poder vivir o estar dentro del grupo o estar dentro de la pareja, ¿no? Bueno, he hecho así una comparación un poco salvando las distancias, pero algo podría parecerse, ¿no? Como que se genera ese vínculo de necesidad de necesito ser validado, necesito... y es un terrorismo al final, ¿no? Porque el terrorismo es eso, es terror. Al final estoy sometido a no puedo hacer esto porque si no, no me valida, no puedo hacer esto porque lo mismo se enfada, no puedo hacer esto porque le va a sentar mal, no puedo ser yo y es una anulación de la persona, ¿no? Y claro, porque además está comprobado que no solo para el abuso que se vive en la pareja, sino en cualquier nivel, con cualquier persona y para cualquier fin, el miedo es
el mejor elemento que pone a una persona secuestrada por su propia amígdala bioquímica corporal. Y fíjate que cuando entra esto, resulta que nuestra amígdala normalmente reacciona ante situaciones de peligro, que así se detectan, ya sea desde un incendio, ¿no? Hasta sentir que nos pueden contrariar nuestras opiniones. Ya desde ahí se considera un proceso de hostilidad que hace que la persona pues tenga que defenderse. Entonces, ¿qué pasa? La activación de la amígdala cerebral activa también las glándulas suprarrenales y ahí se da la producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Entonces, ya cuando estamos ante esto, la víctima lo que está experimentando es ciertos factores químicos y hormonales que no permiten la concentración adecuada intelectual, que no permiten ni siquiera que el aparato digestivo, ni circulatorio, ni respiratorio tengan un proceso normal. Todos los órganos colapsan porque el cortisol precisamente genera esto y altera otras áreas de reacción muy impulsiva por la adrenalina. Mm. Así que este tipo de cosas apagan prácticamente la corteza prefrontal para dar una racionalidad y por lo tanto, mientras más tiempo se encuentra una persona bajo estructuras que reconoce consciente o inconscientemente como agresivas, hostiles, pues va a estar secuestrado por la amígdala. Eso se llama miedo. Se llame enojo, ansiedad, alteraciones nerviosas, todo me va a remitir al mismo tipo de origen emocional que es el miedo. Entonces, bloquea el adecuado, la adecuada reacción, la mejor reacción que podemos tener ante eso, nos deja congelados, pero genera procesos instintivos de reacciones alteradas que no son las mejores para el momento, para la solución del conflicto que se experimenta. Así que esta repetición, a través de muchas y muchas fases en las que se vive el maltrato, genera que tanto cortisol bloquee totalmente ya un proceso sano del cerebro, racionalización, resolución de problemas, creatividad, pero también me empieza a mermar mis otros órganos. ¿Y qué hace esa persona? Empieza a tener un declive incluso somatizando a nivel de salud muchas cosas. Y si una persona no se encuentra al 100% en un estado de homeostasis o lo más cercano a ello, estamos con el tema de que, oye, problemas de no respirar bien, constantemente gripas, fiebres, diarreas, que el estómago me arde, que está muy inflamado los intestinos. Todos esos son síntomas donde tu enfoque no te puede dar para también, además, resolverte y salir huyendo, porque cada vez que tú enfermas, por pequeño que sea, te deja postrado o con situaciones de bloqueo para accionar y poner tu energía en otra cosa, ¿no? Entonces, es como si el maltratador fueran a la universidad del maltrato, pero conocieran perfectamente los mecanismos que van a hacer a la persona estallar en este proceso bioquímico que los deja congelados e inhibidos. En la repetición, evidentemente, va a haber daño cerebral. Está comprobadísimo que cuando mi parte racional contra la emocional y el proceso bioquímico, pero la lentitud orgánica, pero que resulta que trato de reaccionar, estoy viviendo procesos inadecuados, desconectados de eso que me dice, es que mi mente me dice algo, pero mi emoción en otro, pero lo que observo en el otro es incongruente, entonces hace un cortocircuito y lo que sucede es que sí se ha identificado esas lesiones cerebrales, el cerebro está como descompuesto, ¿no? Oh. Entonces ahí es donde ya empieza a perder la capacidad de reacciones adecuadas y además va a también a generarse algún tipo de trastorno emocional que ponen a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad al no estar completamente regulado en sus procesos vitales, perceptivos, aparato sensorial, motriz. O sea, es una cosa impactante, por eso es tan peligroso este tema del maltrato, ¿no? Y en la pareja viene una correlación más fuerte, porque además se está experimentando una decisión de vida que normalmente se busca prolongar, ¿no? Para que me dure una semana. Y número dos, es en donde estoy poniendo muchas esperanzas, expectativas para generar mi propio núcleo de familia, de donde vamos a procrear, hacemos un nido, se cría, se gesta. Entonces, el proceso agresivo en esta área y a nivel de adultos, pues evidentemente se vuelve muy grave porque son a veces situaciones de daño irreversible.
Ujú. Fíjate entonces, por lo que estás diciendo y hasta donde yo sé, ahora me confirmarás, por una parte nos hacemos, cuando una pareja se maltrata, ¿no? El maltratado se hace disonancia cognitiva, es decir, empieza a entrar en un proceso de confusión que incluso mentalmente hace ese cortocircuito interno que le puede generar daños cerebrales. Por otra parte, no piensa con racionalidad porque la amígdala toma el control porque está en alerta, está en modo ataque-defensa, más bien defensa, y entonces, claro, la supervivencia corta la corteza prefrontal, toda comunicación. Por otra parte, también hay una indefensión aprendida, es decir, al final la reacción que tiene aprende a sobrevivir de una forma en la que ante la agresión normalizamos esto y no hay una reacción lógica o sana. Y por otra parte, quería hablarte de un tema que creo que se produce mucho en las parejas y es que entramos en el sadomasoquismo. Te explico. La relación química neuronal de dopamina, adrenalina y otras sustancias que se producen en este proceso y es que generamos un conflicto, pero luego hay una reconciliación muy fuerte. Generamos un conflicto, el agresor, se genera un caos y luego el perdón, la reconciliación, la paz, ese proceso de ir de un lado muy extremo a otro lado mucho más calmado, cuanta más distancia, cuanto más cota haya entre lo excedido a lo calmado, ¿no? Más placer siente la persona. Esto es como una cosa que se siente, alguien puede decir, bueno, pero eso es muy enfermizo, evidentemente es muy enfermizo, pero es una sensación, no sé, como cuando es una sensación como cuando algo te está apretando mucho, cuando algo te está haciendo mucho daño, un zapato te hace mucho daño, sentimos placer cuando nos quitamos lo que sientes es alivio en realidad, ¿no? Pero el cuerpo lo relaciona como placer. Yo lo comparo con algo fisiológico como es cuando te estás haciendo pipí y aguantas mucho, 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 ese placer o ese alivio que sientes sea placentero. Bueno, pues para que nos entiendan los oyentes o las espectadoras que nos puedan estar viendo, corrígeme si yo a lo mejor lo estoy expresando de una forma incorrecta, pero creo que sería algo parecido, ¿no? Generamos esa situación de cuando el agresor deja de agredirme y consigo un estado temporal, ficticio además, porque va a volver una y otra vez, se va a producir. Sentimos ese alivio que lo relacionamos con un placer, como algo muy satisfactorio, y de nuevo vamos a generar incluso inconscientemente situaciones más agresivas, donde las reconciliaciones o el alivio, como hay más apriete, ¿no? Como me estoy sintiendo más apretado, generaré más alivio. ¿Es así como lo estoy explicando o lo estoy haciendo un poco exagerado? Sí, eso es totalmente claro, eso que tú acabas de mencionar nos explica muy bien. Y te voy a decir también qué sucede, además, el plano de la reconciliación a nivel, digamos, de lo psicológico y lo emocional, es como la recuperación de esa expectativa positiva que tengo de la persona. Ok, resulta que no era tan grave, que sí ahí tiene una solución. Entonces me vuelve a abrir este campo motivacional y te voy a decir que se genera serotonina. Pero además, en la reconciliación, al saber que no pierdo lo que yo no quería perder, que hay una esperanza, también se genera dopamina. Entonces, se correlaciona y se empieza a hacer un condicionamiento de comportamientos que van a estar en el maltrato, reconciliación, siempre vinculados a que después de que te den los peores maltratos del mundo y te sientas muy mal y te digas el cortisol y estés muy alterado, viene pues la medicina que lo calma, serotonina y dopamina. Entonces en automático tienes un efecto pues de remuneración de un sentido placentero que es totalmente opuesto a esa fase de dolor. Entonces, para poder, en la repetición, para poderlo, pues de alguna manera tener siempre esa gratificación que obtiene el cerebro correlaciona esos hechos. Maltrátenme para que después me puedan remunerar con estos químicos placenteros y con mis sensaciones de una buena expectativa, una esperanza motivacional. Así que prácticamente también sigue siendo disonancia cognitiva y pues el condicionamiento puro y clásico que hace que el cerebro detecte, déjate maltratar para que después tengas ahí una caricia, Mm, ¿no? Se ujú. establece este vínculo de repetición. Mientras más suceda, pues más. Y a veces
como también el cerebro genera resistencia, el nivel de abuso tiene que ser mucho más alto para que cuando venga la dosis placentera la pueda disfrutar más. Guau. O sea que nos hacemos o tenemos mucha tendencia a hacernos adictos de este tipo de situaciones. Por eso, cuando yo he dicho sadomasoquismo, no sería una relación directa al sadomasoquismo, es el placer y el dolor en la relación insana que produce. Cuanto más dolor se produce, más alivio y más placer y cada vez necesitaré más. Con lo cual eso se hace súper peligroso, entrando la persona a entrar en una conducta que supongo que si incluso se rompiese la pareja, esta persona buscaría dos aspectos, ¿no? Se imagina, la víctima rompe, por lo que sea, al final lleva un proceso, le abandona el maltratador y entonces esta persona podría buscar o encontraría una pareja sana o realmente buscaría otra vez la repetición de uno de estos dos patrones. O se convierte en la agresora o el agresor para obtener ese vínculo de dopamina, serotonina, adrenalina, cortisol que ha generado todo ese malévolo adicción, esa malévola adicción que es tan insana, o se convertiría también, buscaría otra vez en una persona que le volviese a repetir todo el proceso de maltrato, de conducta, conductismo, para poder volver a sentir esto de forma incluso inconsciente, ¿no? Claro, hay una mayor probabilidad de que recurra a diferentes parejas en las que experimente lo mismo. Y si algún día consigue tener un vínculo con alguien más sano, va a tratar de alterar. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en el maltratador, ¿no? Porque la cosa es la secuencia de este vínculo traumático. Eh, por eso es que debe tomar terapia. Siempre es importante que cuando se experimenta, cuando se detecta y si se logra salir de estas parejas abusivas, no hay opción. Hay que tomar un proceso que permita trabajar a las personas con todo este daño, ¿no? Porque lo que queda como secuela se puede convertir en una sociopatía, lo puede convertir ahora en dirigir desde la parte abusadora las relaciones con sus parejas, con sus hijos, y vertir todo este tema que es como esa, me voy a desquitar con alguien más, me voy a aplicar la venganza con otro que ni me hace daño. Y eso es, hay una alta probabilidad de ello. Eso ya se considerarían por lo menos brotes psicopáticos. Y en el caso de que no se vaya por ahí, buscará la repetición con diferentes tipos de abusadores e incluso le va a ir subiendo de tono, ¿no? Cada vez más peligroso y riesgoso el comportamiento que tenga su maltratador. Entonces es muy complejo todo esto de comprender. También, fíjate que a mí me ha pasado que en procesos terapéuticos, cínicamente, aquel abusador les ha dicho, ¿no? A las víctimas, es que a ti te gusta y a veces los maltratadores cuando han accedido a tener terapia me lo han dicho, es que si yo no le hablo así o si no me comporto fuerte, pues, no reacciona, o sea, parece que le gusta que le traten mal, por eso lo hago, justificando esa situación enfermiza, en lugar de ayudar a la pareja a que le diga, oye, no puedes estar correlacionando que tú para activarte, portarte bien, te tenga que tratar mal o hacerte hombro frío, ¿no? Y lamentablemente a veces son formas que también ayudan, pero todo es llevado de acuerdo a un proceso terapéutico súper cuidado. ¿Cuándo conviene hacer o no hacer ciertas técnicas para que esa persona reaccione? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no convertirse en el abusador? Por eso es que es algo muy delicado que si el terapeuta que guía estos pasos no tiene la previsión, puede generar todo un desorden en las estructuras psicológicas de sus pacientes. Wow, realmente es escalofriante siempre que hablamos de estas cosas porque creo que es muchísimo más habitual de lo que nos podemos imaginar, no solo en la pareja, sino que también se produce en las amistades, en las familias, con los padres, con los hijos. En el trabajo es una cosa muy cotidiana, lamentablemente, todo tipo de relaciones, ¿no? Porque cuando hablamos el maltrato en las parejas, pero claro, es una relación, las relaciones, hay muchos tipos de relaciones. Y al final vivimos en una sociedad que ya lo hablamos de una vez, que yo creo que tiene un alto grado de necesidad de rehabilitación, de regular lo que es un buen trato o un maltrato. Es decir, que si somos padres, y aquí me vais a permitir, oyentes y los espectadores que nos estéis viendo, por favor, no normalicéis lo que no es amor. Amor es respeto. Y una persona que te respeta no te va a ridiculizar, no te va a hacer hombro frío, no te va
a abandonar, no te va a hacer sufrir, o sea, todo que sea un sufrimiento. Se fue y me hizo el vacío, me apagó el teléfono para que no le contestase. Otra cosa es que se enfade, vamos a distinguir, ¿no? Una cosa es una persona que se enfade y dice, oye, necesito un tiempo, ahora no puedo, dame un espacio, ya voy a volver y te avise. Otra cosa es estos procesos largos, ¿no? En el que me voy, me abandono, hago mi plan, dejo de contar contigo, ese hombro frío y ese vacío, ¿no? Ese vacío, una vez una persona me dijo, el psicópata, el narcisista hace el vacío y el psicópata es el vacío, ¿no? Ese vacío que llega a la agresión que es capaz de hacer una persona que hace mal, ¿no? Que está maltratando, eso no lo debemos normalizar. Así que si tenéis hijos, por favor, mucho cuidado cómo les tratáis, mucho cuidado cómo les educáis, mucho cuidado con empezar a enseñarles que a las personas se las castiga de esta forma, porque eso es violencia. O sea, la violencia es violencia y todo lo que sea violento es verbal, emocional, gestual, incluso indirecto. Los monos voladores, hablar de ti a otra persona, el ridiculizarte socialmente, eso es violencia. Y muchas veces lo más peligroso es, bueno, lo más evidente que aún así, lo sabes perfectamente, mucha gente que es agredida físicamente lo acaba perdonando y entra en este proceso de secuestro de un terrorista absoluto. Imaginaros en lo que es más sutil, ¿no? En el que empieza a hacerte de menos, en el que hago planes y no cuento contigo, en el que te hago absolutamente de menos, ¿no? O te ridiculizo, o te comparo, o etcétera, etcétera, etcétera. Esto, claro, esa violencia invisible es la peligrosa, ¿no? Y ahí es donde tenemos, yo creo que tenemos, cuando hacemos este espacio, Rosalinda, cuando yo te digo, por favor, vamos a hacer yo creo que un directo o un podcast o lo que sea, creo que una de las mayores misiones que tenemos los profesionales, las personas, y aunque sean las personas sanas, conscientes, empáticas, es difundir un mensaje para generar una conciencia con una mente clara, con una claridad mental, que es uno de los objetivos, generar claridad mental de que las normas, cuáles son las reguladas y cuáles no son las reguladas. Y por otra parte, darle o devolverle a la víctima o a las personas que pueden estar sufriendo o posibles víctimas su poder personal, que nunca el poder personal debe depender de otra persona. Siempre, en todo momento, tu poder personal depende y te corresponde a ti, ¿vale? De ti. O sea, que es eres tu propiedad. No sé si, por no alargarlo, porque a mí es un tema que me apasiona, yo estaría aquí, venga y venga, pero bueno, uno de los objetivos es no alargarnos demasiado para que la gente que lo escuche se quede con ganas de y que le sea suficientemente placentero, ¿no? ¿Qué mensaje nos darías así al final de tu experiencia, de lo que nos quieras decir, libre de lo que tú quieras, comentario, disertación final, lo que tú quieras? Ok, pues bueno, yo pienso que todas las personas que detectan el abuso, y cuando realmente ya lo tienen bien claro, por más que quieran engañar al mundo, engañarse a sí mismos, saben perfectamente que su experiencia no está siendo adecuada y creo que hay muchos signos. El interior dañado, pues va a delatar trastornos, miedos, ansiedades, insomnios, anomalías en todos los procesos vitales de comer, dormir, tomar agua, todo esto. La implicación es que también el cuerpo y la apariencia física sufren estragos. Y además, hay un tema muy, muy fuerte que se liga a esto, que es un síndrome de Estocolmo. Los secuestrados simpatizan, defienden y justifican a sus maltratadores o a sus secuestradores. Entonces, no va a existir el corte hasta que se corten realmente de la convivencia, porque todo síndrome se activa cuando tengo el elemento agresivo cerca de mí. En el momento que tomo distancia, el cerebro empieza a adquirir esa capacidad consciente de darle nombre, color y forma a lo que tiene un nombre, color y forma. Y ahí es cuando se despierta y se logra desvincular. Por eso es que a veces no existe otra manera más que generar un contacto cero o salir un poco de ese entorno y permitir que te ayuden desde un proceso como un adicto que requiere un proceso de abstinencia para el reconocimiento real de lo que se trata. No es fácil, si estás viviendo esta situación, pues yo te digo que empieces por lo menos con la primera fase, que es buscar diagnóstico y tratamiento. Ya después de ahí vemos y la verdad es que espero que caigan en manos adecuadas de personas profesionales que les puedan ayudar a dar esos primeros pasos que cuentan mucho. Los primeros pasos son clave para poder a lo mejor realmente liberarse y salir de esa esclavitud.
porque sí se puede. Qué importante el mensaje de sí se puede, es necesario, pero es necesaria ayuda muchas veces porque alguien desde fuera, esa tercera posición, te tiene que ayudar a verlo, a que haya claridad, a que lo puedas ver. Siento mucho decir esto, pero es una experiencia, una realidad. Cuesta mucho encontrar un profesional bien preparado. Hay muy pocos, ¿vale? Hay muy pocos. Esto es la mala noticia. Pero también es verdad que hay mucha gente que se está formando, que hay mucho conocimiento ahora, que podemos saber qué es lo que tenemos que buscar en un profesional. Tenemos que saber que uno, si es un profesional, sobre todo que trabaja la parte clínica, ¿no? Yo, por ejemplo, no trabajo la parte clínica, pero una profesional que te trabaja la parte clínica te debe dar un diagnóstico en un número de sesiones razonable. No puede estar 30 sesiones contigo y que no te dé un diagnóstico, porque un psicólogo clínico, una persona que trabaja lo clínico, tiene la capacidad y la obligación y la responsabilidad de diagnosticar. Y con el diagnóstico puede emitir un tipo de terapia u otro, puede intervenir. Segunda parte, que no sean personas manipulables. Lo vais a ver porque seguramente sean personas que no empatizan. O sea, una persona profesional no emite un veredicto de forma personal, no personaliza, no acusa, no dirige y cuando hace un comentario lo hace desde el respeto, desde el análisis, desde unos argumentos bien fundamentados, respetando a las personas sin acusar, sin hacer de juez. Esto es una parte muy importante, ¿vale? Hay una diferencia muy sutil, pero muy importante, ¿no? Y a lo mejor más clara de lo que parece. No permitáis esto, tenemos que estar como clientes. Muchas veces, Rosalinda, en cualquier área de profesionales, vas a un abogado y por el hecho de tener un título y entrar en un despacho ya tienes lo que yo llamo el secuestro del conflicto de la bata blanca, ¿no? Entras en un médico y por hecho de ser médico te dice cualquier cosa y haces verdad lo que te dice sin filtrarlo, sin consensuarlo, sin razonarlo. Pasa lo mismo con cualquier tipo de profesional, sea un coach, sea un experto en relaciones, como puedo ser yo, que trabajo esa parte de una parte un poco más desde la comunicación, desde otro tipo de cuestiones que no es la clínica, o un psicólogo. No por el hecho de que seamos profesionales, cuidado, tengamos que perder el criterio. La mente clara es uno de los conceptos que deberíamos trabajar mucho más que las matemáticas en el colegio o la literatura, que por ejemplo en España son como asignaturas que todos los días nos vuelcan y al final voy a hacer una crítica. Al final, la mayoría de la gente no utiliza bien el lenguaje o no utilizamos bien el lenguaje ni dominamos las matemáticas. Pero la asignatura más importante de tu vida, yo creo, es tener claridad mental para poder discernir, para poder razonar. Y esto es a lo que se dedican los profesionales como Rosalinda, que yo tengo el placer de compartir, de hablar, de trabajar e incluso de consultarla. Y me parece, bueno, pues una suerte tenerte aquí. Rosalinda, yo te felicito, el trabajo siempre excepcional y la claridad tan profesional que nos haces y nos ayudas, pues para intentar, pues eso, que las normas o poner un poco la justicia de las normas y que todos juguemos con las mismas reglas y no en desventaja de desconocer de las personas más perversas, pues que hay otras formas de aprovecharse de los empáticos o de las víctimas. Claro, y todo lo que has dicho es correcto, hay que dar diagnósticos, y no cómo te voy a dar la forma de tratamiento, ¿no? Y además, todo paciente merece reconocer qué es lo que le está sucediendo, porque no son especialistas y el especialista tiene toda esta responsabilidad. Entonces, dijiste algo muy, muy gracioso, muy importante, pero fíjate que cuando se va a centros psiquiátricos, una de las reglas, por lo menos aquí en México, es no te quites por nada la bata blanca, aunque seas un estudiante, porque es la única manera que los locos o los pacientes psiquiátricos logran darte pues un reconocimiento, seas o no seas, Qué pero es bárbaro. la forma en la que se puede reconocer. Y esto yo me lo llevo a un tema social fuera de los trastornos mentales tan fuertes del paciente psiquiátrico. No podemos seguirnos regulando solo porque tiene una bata o un título. Y yo sé que es muy importante el título, el número de cédula, de lo que me digas, pero si esto no se respalda con un amplio criterio ético y la formación continua también del propio ser, con la congruencia de que esa persona esté realmente trabajando desde algo real, pues no sirve de nada ponerse 40 batas blancas, ni que sean súper blancas. Entonces, ni que tenga 20,000 títulos, que eso también está de pronto peleando un poco, pero pues bueno, para adquirir
toda esta visión de elegir un buen profesional, pues estos puntos que José ha mencionado creo que son muy interesantes para todas las personas que lo tengan en cuenta, esa claridad de que no te digo, que no te oculto, que te estoy hablando con todo lo que se justifica a través de terminologías, pero también, pues evidentemente, darle al paciente en el lenguaje coloquial que requiere, no confundirlo, no abusar tampoco del conocimiento que nos da un poder y ser sumamente éticos y sensibles porque estamos tratando con personas, no con máquinas. Qué interesante. Yo, para acabar, creo que habría que poner una norma que cuando elijas a un profesional te diga, bueno, yo estudié en Cambridge, en Oxford o en Madrid o en DF, ¿no? Donde tú quieras, tengo tal título, tal máster, tal experiencia, fui a hacer tal curso, tal especialidad, tal más. Todo eso está muy bien. Pero la pregunta que deberíamos hacer siempre es, bueno, ¿y usted con quién hizo terapia? ¿Quién le vio? Claro que al final, claro, yo tengo un amigo que me dice, bueno, es que el loquero tiene que trabajar también su locura, ¿no? Es que tiene que estar bien el loquero, ¿no? Porque entonces creo que es importante por lo menos saber seguir formándose, seguir revisándose y buscar en cualquiera de las áreas con quien tú quieras, pero que la persona profesional yo creo que debe, y más en este ámbito de la salud mental, de la salud emocional, debe ser una persona que tenga criterio y sobre todo que lleve un trabajo personal importante. Rosalinda, Gracias. yo encantado, te emplazo para otro día, ya cuadraremos. Para mí es un regalo que hayamos tenido este espacio y creo que debe ser visto como algo muy, muy de agradecer que podamos tener esta información en todos los sistemas, en Internet, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music y en Facebook y en Instagram, que va a estar colgado, fíjate en dónde. Así que seguiremos en esta de la voz de tu psique y sobre todo para hoy queríamos transmitirles a todos los oyentes lo importante que es aprender a saber lo que es un maltrato y cómo funciona el maltrato en las parejas. Muchísimas gracias, que disfrutes mucho de ese México lindo que tenéis allí con aquella gente tan fascinante que también la hay, por supuesto, y desde España te mando un abrazo y un beso muy grande. Muchas gracias a ti. Abrazos y besos también para España. Gracias, José. Gracias, hasta la próxima.